Pues ya estamos aquí otra vez y felices de estar acompañados con ustedes, por ustedes y acompañarles a ustedes, como siempre, en esta casa en la que tratamos de huir del delirio general, huir de ese manicomio en el que han convertido las élites desconectadas de la realidad a nuestra sociedad y tratamos de acercarles de nuevo al camino de la razón, al camino del equilibrio, al camino de la conexión con el auténtico ser humano, con lo que es de verdad el ser humano. Y en ese entorno de trabajo y de pasión que tenemos, pues hoy vamos a dedicar el tema a algo que sin duda alguna va a ocupar las páginas y los tiempos de muchos medios de comunicación audiovisual también y de los periódicos, porque el wokismo es algo que nos ha extraviado la razón en las últimas décadas. Algo que ha hecho un daño enorme a nuestras jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, pero también a mucha gente adulta que no tenía herramientas de formación y de información suficientes para valorar en lo que le estaban comprometiendo. Así que vamos a hablar del wokismo porque han llegado dos personajes, uno se llama Milei y otro se llama Donald Trump, y le han dicho al mundo claramente, y se lo han dicho con palabras sonantes, ¿no? Con palabras importantes y fuertes, le han dicho al mundo que el wokismo se ha terminado. Es decir, que en el caso del presidente de los Estados Unidos, pues ha hecho una orden ejecutiva expresando y mandando que en los Estados Unidos, a todos los efectos, solo existen dos sexos. Bueno, imagínense ustedes dónde habíamos llegado en nuestra sociedad y en nuestro mundo, que ha sido necesario que un presidente de los Estados Unidos haga una orden diciendo que a partir de ahora habrá solo dos sexos, hombre y mujer. Bueno, como ustedes han leído el Génesis como yo, ya saben que Dios creó al ser humano mujer y hombre, hombre y mujer. Bueno, pues ha venido el presidente de los Estados Unidos y dice que hay dos sexos y que hemos terminado el asunto. Hombre, no está mal que hayamos tenido que tener la necesidad de una orden ejecutiva del emperador para recuperar pues un cierto raciocinio. Isaac Parejo, me dice el guión que te presente. Y estoy encantado de hacerlo porque me dice que tienes 37 años, que naciste en Don Benito, que estudiaste comunicación audiovisual en Madrid y que eres un líder, uno de esos que llaman influenciadores, un tipo al que la gente le sigue porque le interesan las cosas que piensas y que dices, ¿no? Eso parece. Y a partir de ahora parece que además te vas a involucrar en un nuevo proyecto. Y por eso me parecía muy, muy interesante. Tú estás vinculado a algunos movimientos LGTBs. Bueno, vinculado no. Bueno, vinculado. Intento no estar vinculado, pero desde fuera los intento hundir. Bien. Pues, ¿qué es el wokismo para ti? ¿Qué significa la presencia de Donald Trump al frente de los Estados Unidos de América? ¿Y cuál es tu posición ideológica respecto a todo eso que significa el wokismo? Bueno, el wokismo es una ideología perversa, esperpéntica, que representa todo lo que está mal, ¿no?, en el mundo. O sea, el wokismo es algo que se ha dedicado a ir contra la ciencia, a ir contra la biología y sobre todo a intentar dividir la sociedad por minorías y enfrentarlas entre ellos. O sea, básicamente es eso, el coger a minorías étnicas, a minorías sexuales o a todo tipo de minorías, que no son tan minorías, pero bueno, si las queremos llamar así, y decirles que son especiales y que están oprimidas. Y como están oprimidas, tienen que luchar contra todo lo demás que no son ellos. Entonces, en ese sentido, han conseguido enfrentar a la sociedad y dividirla en bandos para hacer que determinadas pues eso, minorías étnicas, raciales, etcétera, pues intenten dominar lo que es la opinión pública y básicamente el poder político, económico, etcétera. Porque aquí hemos estado durante muchísimos años, yo diría que la cultura woke ha durado aproximadamente 20 años,
o más, donde el poder político, económico, social, la opinión pública, la cultura, etcétera, estaba dominada por esta perversa ideología que lo único que hacía es representar algo que no era la mayoría de la sociedad. O sea, cuando algo ya estaba normalizado, que era la homosexualidad, pues eso, las diferencias raciales, etcétera, pues llegaron esta gente a intentar diferenciarlas y a enfrentarlas con, pues eso, a las mujeres con los hombres, a los negros con los blancos, a los gays con los heteros, cuando ya algo es algo que estaba totalmente normalizado y no había ningún problema. Y de repente, hace cuestión de 20 años, ha empezado a resurgir otra vez una homofobia que ya se había superado hace mucho tiempo, un racismo que ya se había superado hace mucho tiempo y un machismo que también se había superado hace mucho tiempo. Pero bueno, es lo que querían estas élites económicas. No entiendo muy bien con qué finalidad. Imagino que siguiendo el principio de divide y vencerás, pero parece que al final no han vencido, ¿no? Te voy a poner en un momento, en cuanto presente a nuestra invitada, te voy a poner la declaración de Errejón, en la que el juez, bueno, creo que te va a hacer, ya la conoces, te va a hacer cierta gracia. Maite Contreras. Buenos días. Tú no naciste en Don Benito, no has llegado todavía a los 37 años, por tanto, no. Pero escribiste un libro sobre las Koplovich que fue bestseller, ¿no? Y has hecho muchas cosas. Mis 4 libros han sido bestsellers, de hecho están agotados. 4 de mis libros están agotados y en Amazon uno de ellos creo que vale 650 euros. Me sorprende, yo tardé menos en escribirlo. Es un incunable. Es que Oye, Maite, ¿y el wokismo qué es para ti? ¿Qué significa el wokismo? ¿Cómo has vivido la cultura woke imperante todos estos años? ¿Cómo has evolucionado en tu pensamiento respecto a esa cultura? El wokismo es un invento americano de origen anglosajón que supuestamente aglutina todas aquellas minorías que tienen algo que creen que les debe la sociedad. Empezó como algo de las minorías étnicas, de los negros, Black Power, en el cine también, en las series había que incluir a un latino o a un hispanoamericano, a una jueza negra. Si observas cualquier película, en el casting de la película tiene que haber un porcentaje de minorías representadas, ¿no? Mujeres maltratadas, no maltratadas, mujeres operadas, no operadas. Entonces es como una especie de cocina, de ingeniería social, en la cual se van metiendo frases y gentes a las cuales apelan desde el poder para que no... Esta frase de que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás es una frase woke que es una bola total, porque desde luego si hay alguien que ha dejado atrás a los españoles de Valencia es precisamente el máximo gobernante de nuestro país, que es el que más abusa de semejante y estúpida frase, de que ninguno se quede atrás. Entonces son frases tontas, son arquetipos tontos, igual que estás Don Juan, Sancho Panza, el Quijote, Otelo, todo el mundo sabe lo que representan. Pues esto es como una melange de gente que no representa nada absolutamente, pero que sí que vota. Y si bien los votos, a mí, yo no, en el sistema electoral no confío en ninguno, o sea, en el español menos, por supuesto, y ahora ya nada. Pero es eso, como tú no te sientas mal porque estás tú solo por ahí perdido, sin norte y eres un desgraciado, un lumpen. O sea, es una ideología creada para el lumpen proletariado. Pues es que a mí lo que más me molesta de todo esto es que lo que decía antes, ¿no? Que ya estaba absolutamente normalizado todo. Yo me acuerdo de una serie que había en Antena 3 que se llamaba Aquí no hay quien viva, del año 2003. Ahí ya salían personajes de todo tipo. Salía una pareja homosexual, salía...
Y nadie puso el grito en el cielo, ni nadie se escandalizó. De hecho, es una de las series más vistas de la historia. Eran dos de los personajes más queridos de la televisión y de la sociedad en ese momento. Había otra serie también donde había una lesbiana también como protagonista. Y no estaba metido de forma forzada ni de forma para aparentar inclusión. Simplemente era pues eso, un personaje más de la trama que actuaba exactamente igual que los demás personajes, que el centro de su trama no era la homosexualidad, pero últimamente lo que hemos visto en series, en películas, en series de Netflix, de Disney Plus, etcétera, de las plataformas, eran personajes. A mí me sorprendía mucho porque, evidentemente, yo no estoy en contra de que haya personajes homosexuales, lesbianas, etcétera, pero el problema es que caracterizaban a esos personajes como personajes atormentados, personajes dramáticos, personajes cuya trama giraba en torno a su orientación sexual. Y eso es lo que a mí me molestaba, porque digo, no sé, yo creo que un personaje puede ser algo más que su orientación sexual y no estar simplemente todo alrededor de ella o de la supuesta opresión que tienen. Ahí es donde se les quiere orientar, a ser eso. Porque antiguamente los personajes del cine español de los años 60 son el paleto que llega a Madrid con las magdalenas y los cartones y la cuerda a la estación de Atocha y que pregunta por una pensión y que quiere hacer cine porno. O sea, ese personaje, que es el paleto, el cateto, pues antes molaba, pero molaba en Francia, molaba en todos lados. Molaba el perdedor de todas las guerras. Entonces ahora se han creado como teledirigirnos a Robocop. De lo que se trata es de justificar la intervención científica dentro de los organismos, hasta de los niños, y de justificar una ingeniería que tiene muy bien cocinada. A mí wok también lo asocio con el aparato este oriental, de que echas las verduras, el pollo y todo lo que pillas, lo echas ahí y le das un fogonazo, y eso es el wok, un cocidito. O sea que no es otra cosa, es cocinar pequeños restos que no se sabe muy bien dónde colocar, pero que desde luego no son el arquetipo de los triunfadores y tal, son los losers. Los losers que no sabemos dónde colocar, pero que votan, y que son los primeros que con cualquier movimiento nos queremos quitar de encima. Cuidado, porque es que estos individuos estadísticamente, que es lo primero que hace la izquierda cuando llega al poder, es eliminar las armas. Hace 8 años, Pedro Sánchez lo primero que hizo fue quitar el permiso de armas y todas las armas, incluido el rifle del niño de los perdigones de la perdiz, y ocupar estadística, el Ministerio de Estadística, que no se sepa cuántos son de aquí ni son de allá. Entonces, dominando todo eso, pues seguimos sin saber cuál es la audiencia real del soplapollas este que sale en la 1, que dicen que tiene tanto éxito, que es que ese tío no hace gracia ni a su madre. Y que a mí me digan que ese tío ni tiene 1 millón ni tiene 2 y tal, porque no lo sabemos, igual que no sabemos cuántos pisos hay para los servicios sociales en Viena. No lo sabemos ni con ese ni con nadie, porque yo no sé si sabe aquí la gente cómo se miran las audiencias, claro, que es absolutamente irrisorio. Exacto, lo primero es dominar el Ministerio de Estadística. Entonces, los bolcheviques desembarcan siempre en lugares muy concretos: la educación, la estadística, retirar las armas y hundir a la población psicológica y económicamente, porque su cantera de votantes son los pringaos. Entonces antes se le llamaba, para mí la generación woke es una generación de pringaos, que no tiene ni oficio ni beneficio, pero internacional, ¿eh? O sea, no tiene, son los hijos de los divorciados. No, y sobre todo porque les han convencido a mucha gente de que ellos no pueden llegar a ser lo que quieran simplemente por tener determinadas características, porque eres mujer o porque eres negro, porque entonces justifican el fracaso muchas veces de esa forma. O sea, yo no he llegado a ser lo que quiero ser porque soy negro. Claro. Yo no he llegado a ser lo que quiero ser porque soy mujer y tengo un techo de cristal. Yo no he llegado a ser lo que quiero ser porque soy LGTBI y hay muchísima homofobia en el mundo. Muy bien. Entonces, claro, partiendo de esa base creas una generación no, iba a decir de retrasados, sí, de retrasados y de fracasados. O sea, que al final no consigue su objetivo. De consumidores. Yo soy homosexual, todo el mundo lo sabe, y yo he podido llegar a donde me ha dado la gana. O sea, a mí nadie me ha puesto ninguna cortapisa, nadie me ha puesto ningún freno ni nada, y he llegado donde he querido. Y eso no es por ser homosexual o por ser tal, es porque creo que me lo he currado
y creo que he podido llegar allí a donde Pero tú estás en Occidente. Occidente, pero tú imagínate una niña, yo he hecho lo que me ha dado la gana y incluso he pegado a alguno, lo confieso públicamente, a mí todavía no me han sobado la barba, pero yo sí. Claro, pero yo hablo de Occidente, en todo momento. Yo no soy homosexual y mira cómo me ha ido. La verdad es que no he podido llegar casi a ningún sitio. El que sí acaba de llegar y estábamos esperándole como agua de mayo, pero ha llegado sin ladrillo, es Miguel Robledo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Tendrías que haber traído Estamos ladrillo hablando pintado de rosa o algo. del despertar, lo woke, se despertó. Sí, señor. Y aquí decíamos que ha habido una desconexión absoluta, y sí, en España continúa probablemente, entre las élites gobernantes, los que tienen el poder, desde todos los puntos de vista, el mediático, el económico, el político, y la gente normal, que en su casa seguía pensando lo mismo y explicándoles lo mismo a sus hijos y a sus hijas. Y sin embargo tenía que asumir pues cómo hasta las grandes compañías y los tíos más sesudos y más aparentemente mejor formados hacían tonterías de todo calibre, ¿no? Grandes despachos de abogados donde hacían el día del drag queen, ¿no? Y tenían que pasar los drag queens por todos los despachos de los abogados para demostrar que era un sitio donde la libertad... bueno, no, esa desconexión, ese tal, pues parece que efectivamente en donde entramos en lo woke es realmente ahora, es decir, donde la gente va a wake up, donde la gente se va a despertar y se está despertando es ahora, dándose cuenta de que estamos metidos en una especie de túnel, ¿no? De que el manicomio ya había invadido prácticamente toda la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, a medida que vas teniendo cubiertos las necesidades básicas, empiezas ya pues, a filosofar, y sobre todo es un movimiento muy urbano, ¿no? ¿Qué ocurre en las ciudades o en esas élites? Pues que como tienes todo tan cubierto, hay una sobreabundancia tan de todo, que solo te empezar a elucubrar en cosas que llegan al absurdo más absoluto. Sin embargo, la realidad de las ciudades, de los pueblos de España y del resto del mundo es otra. Y entonces lo que estamos permanentemente proyectando son modelos pseudofilosóficos de grandes ciudades, de grandes urbes, a una realidad que es la de los países reales, que no tiene nada que ver. Si os dais cuenta, casi todas las leyes que están haciendo, o muchas de las leyes, o muchos de los planteamientos son urbanitas. Cuando se habla del coche eléctrico, sea Estados Unidos o sea en España, estamos pensando en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, pero no estamos pensando... El mío me lo acaban de robar, o sea que no me hables de coches eléctricos. Joder, pues no vayas muy lejos. No. Pero no pensamos en Palencia, en Zamora, en Jaén. Es decir, estamos en otras realidades. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una burbuja de pensadores, pseudopensadores, que como ya hay poquito más que discutir, lo que vamos es haciendo doble tirabuzón. Y entonces dice, no, ahora vamos a poner que la política y que el mundo, que es la base de lo woke, se base en el género y en la raza. Dice, ya, tío, ¿y todo lo demás qué? No, lo importante es que las matemáticas se den con perspectiva de género, lo importante es que integremos, ¿no? Y yo creo que he comentado el caso de una persona muy cercana a mí, donde en su empresa, donde son de estas multinacionales súper guays, ¿no? Que ya tienen cubierta la diversidad, y que el otro día me llama y me dice, oye, ¿conoces a algún negro? Digo, ¿para qué? Digo, no, porque en mi empresa la parte homosexual está cubierta y ahora para ser más diverso lo que necesitamos es que haya negros. Pero independientemente si está preparado o no está preparado. Y entonces yo me quedé perplejo. Digo, pues mira, no lo sé, pone en LinkedIn, pero que el primer condicionante es usted negro, vale. Ahora, ¿sabe usted la habilidad del puesto? No da lo mismo, pero como es negro y necesitamos cubrir esa parcela para ser diversos, pues bueno, pues esto es lo que tenemos. Bueno, se ha asumido con toda naturalidad la discriminación positiva. Una discriminación positiva que ha llevado, por ejemplo, al ejército norteamericano a tasas de incompetencia impresionantes, ¿no? Todavía se recuerda el caso de la primera piloto de caza norteamericana en el año 94, que en un momento dado, efectivamente la constituyen en la primera mujer piloto de caza, y en una de las entradas sobre un portaaviones, hace mal la maniobra
voltea ¿cómo se llamaba? A la vea, ¿no? Es decir, hace a la vea 90 grados, dicen los pilotos, y ella se eyecta, pero se tira contra el agua y se mata, ¿no? Y entonces cuando hacen todo el informe aquel, que lo cierran rápidamente el expediente, pero un militar saca todo el expediente a la luz. Y en el expediente se veía que aquella mujer no tenía que haber sido nunca admitida a piloto, puesto que había tenido los suficientes fallos previstos como para impedir que fuera piloto. Pero el hecho de ser mujer, lo obviaron sus dificultades técnicas y este fue un poco el primer caso en las Fuerzas Aéreas norteamericanas de discriminación positiva que acabó con la muerte de la mujer, ¿no? Ahora mismo pues estamos hablando, por ejemplo, de los cuerpos de bomberos de todo el mundo que en muchos casos protestan porque los bomberos hombres son preteridos en favor de bomberas mujeres que en casos de necesidad urgente y de cierta dureza, esas mujeres nunca podrían, por su forma física, pues sacar a una persona de 100 kilos de encima de ellos o cientos de cosas que simplemente alguien que no tiene esa fortaleza no puede hacer. Es decir, que estás negando los méritos, es más importante tu género o tu raza a los méritos, a la meritocracia, al esfuerzo, al trabajo, y en segundo lugar a la biología, ¿no? Es decir, da lo mismo que tú no puedas coger a una persona de 90, de 100 kilos en una situación de un siniestro, de un incendio, de tal, pero lo importante es que seas de tal género o de tal sexo, porque así cumplimos una estadística, ¿no? Bueno, pues esto es el woke, ¿no? Esto es lo que nos lleva a algo que dijo el otro día Trump y que yo creo que hay bastante consenso en que, al margen de que cada uno pensemos lo que pensemos de Trump, cuando dijo, si esto es la revolución del sentido común. Es decir, chicos, el sentido común, si no hay que irse mucho más lejos. Bueno, ¿no? Hemos empezado el programa, que tú no estabas todavía, diciendo, ¿a dónde habremos llegado? Que ha tenido que venir un presidente de los Estados Unidos a hacer un decreto diciendo que hay solo 2 sexos, por decreto. O sea, la biología por decreto, la Biblia por decreto. Pero, oye, que todavía hay gente La que naturaleza, por todavía hay gente que decreto. sigue empecinada en que eso es falso, ¿eh? Yo el otro día vi un programa de La Sexta, que bueno, ya sabemos todos cuál es, ese de conspiranoicos, ¿no? Que salió el presentador diciendo que Donald Trump negaba la biología y la ciencia por decir que solo hay 2 sexos. Y entonces empezó a hablar de las personas intersexuales, de las variaciones cromosómicas, y digo, vamos a ver. De las excepciones. Claro, empezó a hablar de las excepciones. Digo, me estás poniendo anomalías genéticas para justificar que hay más de 2 sexos. Digo, no sé, pues entonces no podemos decir entonces que los seres humanos tienen 5 dedos en cada mano, porque a lo mejor de cada 200.000 nacimientos nace un bebé con 6 dedos. Es que ahí entonces, está claro, la perversión de todo. Claro. Que no distingamos lo real de lo irreal. Esto parece diseñado por la inteligencia artificial. Si tú te das cuenta, todo el mundo sabe que el caballito de mar va a vela y a vapor, pero es una excepción que confirma la regla general de la naturaleza en el mar. Todo el mundo sabe que un bombero no puede ser minusválido, porque entonces en manos de quién estamos. Esa criatura Menos mal que no en hemos llegado silla a de eso. ruedas no puede bajar, o vamos a ponerle rampa al edificio para que, si yo soy bombera, soy mujer y quiero ser bombero y me falta un brazo, pues evidentemente no puedo ser bombero. Yo he visto casos de gente que faltándole un dedo ha querido ser pianista. Y entonces, pobrecillo, no se le diga que no. Todo es además muy francés, todo esto, ¿no? De cualquiera no puede llegar a presidente a no ser que sea un tío no académicamente muy fuerte, sino de una capacidad extraordinaria de trabajo y de una inteligencia sobrehumana. Pelando patatas sí se puede llegar a ser millonario. Bueno, mirad cómo están cambiando las cosas, mirad lo que dice, lo que ha dicho en Davos el presidente Milei. Policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Sí, ya veis que Milei ahora habla inglés y es rubio, como habéis podido. Es que ha cambiado mucho. Milei Bueno, tiene que esas a veces cosas. parecen que a otros, ¿no? Vamos a intentar Milei es un saber crack. qué es lo que ha dicho el presidente Milei, que es moreno y habla en argentino, ¿viste?
Bueno, yo también quería hablar de lo de bueno, la meritocracia, ¿no? De cómo se ha destruido completamente la meritocracia y cómo se ha antepuesto determinadas características a los méritos, ¿no? Porque para mí eso me resulta profundamente discriminatorio. O sea, es que, claro, que una mujer la pongan ahí por ser mujer. ¿No siente esa mujer que están siendo machista con ella? O sea, es en plan, bueno, estoy aquí, yo a lo mejor he estudiado 20 carreras, tengo una experiencia laboral de 20 años y me han puesto aquí por ser mujer. Y pasa lo mismo con los negros, etcétera. Eso sí, solo con los suyos, porque luego cuando llega, por ejemplo, a Italia, la primera mujer primer ministro de la historia, ahí nadie ha dicho que en Italia Giorgia Meloni es la primera mujer primer ministro de Italia. ¿Por qué? Porque es una facha, es no sé qué. Si hubiera sido en otro país de su cuerda, pues hubiera sido más... Que a mí me alegra, porque al final Giorgia Meloni está ahí por lo que es y por lo que ha conseguido, pero si llega a ser de otro signo político, pues hubiera sido la noticia la primera mujer primera ministra en Italia. Y también yo quería dar otro dato. Hace poco salió una estadística, un estudio que decía que el 18% de los jóvenes en España se autoperciben o se consideran del colectivo LGTBI, ¿vale? Ya sea gays, trans, lesbianas, género no binario, género fluido y todas esas mierdas que han salido últimamente. Claro, ¿por qué ha pasado esto? Porque había unos poderes que estaban pervertidos por esa ideología que les daban su cuota de casito, ¿no? Entonces su cuota de casito era, si tú eres esto, ya eres especial para la sociedad y vas a resaltar. Entonces han creado una generación de personas seguramente con una autoestima demasiado baja que les han dicho, tú si eres del colectivo LGTBI vas a ser alguien importante y vas a destacar en la sociedad porque vas a ser un grupo protegido y vas a ser alguien especial, ¿no? Y entonces pues ha habido una explosión de jóvenes en España y bueno, en el mundo entero, pero hablo de España porque es este estudio, donde un montón de jóvenes de repente se autopercibían transgénero o se autopercibían género no fluido o no binarios, etcétera. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Vamos a ver a partir de ahora un declive de esa ideología, ¿no? Vamos a ver cómo se deja de hablar de esos géneros que tanto hemos escuchado a lo largo del tiempo. Vamos a empezar a ver hablar solo de dos géneros, dos sexos, que son masculino y femenino. Ya poco a poco todo el tema este de género no binario va a dejar de tener presencia en los medios de comunicación, entonces van a dejar de tener esa cuota de casito. Entonces vamos a ver cómo este porcentaje va a dejar de bajar. Y ya va a haber gente pues que nos han introducido en un mundo pansexual, donde Aristóteles ya no definiría al hombre como un animal racional, sino como un animal sexual, donde prácticamente se identifica la identidad del ser humano concuerda con su sexualidad. Parece que no haya más facetas alrededor del ser humano que su comportamiento sexual. Cuando tú haces eso, estás reduciendo drásticamente la capacidad de pensar de la gente. Porque en el fondo están pensando con el mismo órgano físico todo el tiempo. Y eso les condiciona brutalmente, es decir, les impide una apertura mental hacia lo infinito, hacia la belleza, hacia el maletín. Claro. Se trata de no pensar nunca en el maletín. ¿Dónde va el maletín? ¿Quién lo lleva? ¿Y por qué se le ha dejado llegar tan lejos? Entonces, cualquier distracción vale. Sí, bueno, y hay que empezar a pasar páginas sobre esos temas de cacaculo, pedopis. Sí. Porque es lo que son. Cacaculo, pedopis es la traducción literal de woke. Vamos a hablar de wokismo. Probablemente en estos términos va a ser muy difícil que ustedes escuchen hablar de lo woke en otros medios de comunicación. Aquí lo hacemos con total libertad hace 20 años. Nosotros inventamos el trumpismo hace 20 años. Lo digo para que lo sepan. Es decir, en realidad Trump lo único que ha hecho es ver nuestra televisión los últimos 20 años e ir concienciándose poco a poco de que las cosas son eso, que había que hacer de nuevo una revolución hacia el sentido común. Y aquí la tenemos, pero para nosotros pues no es nueva. Y nosotros hemos tratado todos estos años de darles toda la información posible y toda la formación posible para que no se sintieran solos como Trump, sino que se sintieran acompañados al menos por un medio que les daba, digamos, razón a sus propios argumentos. Si quieren seguir contando con nosotros, pues por favor llamen a este número de teléfono que es el 916162464 y digan que quieren ustedes aportar algún tipo de colaboración al club de amigos de esta televisión y con ello ustedes conseguirán primero que Radio Libertad y los programas que el primero de ellos, el de Luis del Pino, puedan ir creciendo,
que ya les digo que están creciendo, y que esta televisión también pueda tener cada vez una cobertura mayor. Si eso ocurre, pues habrá cada vez un núcleo de personas formadas e informadas, tal como están ustedes, y podrán constituir una minoría social cada vez más importante, cada vez más influyente. Es de lo que se trata, de cambiar la sociedad, obviamente no desde ninguna posición radical, sino simplemente a través del raciocinio y a través del conocimiento. Así que si hacen esa llamada, pues muchísimas gracias. Les dejo un segundito con un poco de publicidad y volvemos. Hasta ahora mismo. Seguimos. Adolfo Albistur, vamos a ver, ¿a quién vamos a curar hoy? Porque pues mira, hay gente que le duele la rodilla, la columna, las manos, los dedos. Y el otro día creo que Alejo decía que... Sí, mismo, ¿no? Bueno, curar no vamos a curar a nadie, vamos a mejorarles los dolores, hay que decirlo, porque la artrosis no cura, o sea, no nos confundamos. Lo siento, no. Es un proceso que tenemos ahí de articulación, si lo hemos usado mucho, ya con el tiempo, pues no cura. Pero claro, una cosa es que no cure, otra cosa es que digamos, pues me resigno a tener dolor. Eso no hay que resignarse. Ayer, para mí fue un día importante, porque había dejado a Alejo una semana completa el cinturón, que hablaremos de él, de los dolores lumbares, cervicales y dorsales, y Alejo vino con un gran dolor, es decir, tenía una lumbalgia importante. Y ayer yo dije, Alejo, di lo que haya sido de verdad, ¿no? Y dijo, no, de verdad que la lumbalgia se me ha quitado, estoy mucho mejor. Fui al fisio, normalmente cuando vamos a un fisio, el fisio te hace una buena labor, pero al día siguiente estás muerto, o sea, tienes un dolor que no veas. Dice, pues me lo puse y gracias a eso, o sea, quiero decir, que ha ido muy bien, con lo cual, encantadísimo. Pues ya tienes un prescriptor. Un prescriptor que lo ha sido, que lo ha sido, de verdad. Ayer que estuvimos en El Gato, muchísimos espectadores que estaban viendo nos llamaron, entiendo que es para informarse y tal. Pues bueno, tenemos los guantes, artrosis de manos. Sabéis que es un tratamiento, las manos normalmente es más en mujeres, a partir de la menopausia empiezan a salir bultitos y al final empieza a ser pues muy incapacitante. 20 minutitos por la mañana, 20 minutitos por la noche, masaje, vibración, calor, onda corta, alta frecuencia, haciéndolo en ese momento, pues nos quitamos el dolor y podemos manejar bien. La rodilla es otro proceso, son terapias de luz, onda corta y alta frecuencia para que realmente penetre dentro de la rodilla y ese dolor cuando caminamos, cuando andamos, cuando subimos escaleras, pues que no lo tengamos y hagamos eso, que es muy positivo, caminar, andar, no nos podemos quedar en casa y no salir porque me duele la rodilla, eso no lo debemos de hacer. Y luego, pues no, ya lo hemos comentado, aquí estamos con este cinturón, que es tanto dorsal, lumbar y cervical. Aquí puede ser artrosis o lumbalgias, dolores, cervicales, posturas. Bueno, pues es muy eficaz, quita el dolor, también tiene masaje, vibración y calor y trabaja con infrarrojo, con doble LED, para que realmente penetre, irrigue mejor la sangre y ese dolor se evite. Eso he dicho. Pues, ¿qué más les podemos decir? Pues que llamen al teléfono. ¿A qué teléfono, Adolfo? Mira, es el 900-730-122, lo tenéis aquí en pantalla. 900-730-122. Decir que nos habéis visto en el Toro. ¿Vale? Así en Cando Caña, da igual programa, pero en el Toro. ¿Por qué? Porque os hacemos un 30% de descuento y os regalamos el tensiómetro que habla y evidentemente os vamos a tratar con muchísimo cariño. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias. Hombre, yo creo que todo lo que sea ayudar a que la gente, como yo he hecho la prueba también a nivel personal, con una persona a la que conozco mucho y a la que le llevé el tema de una persona ya mayor, a la que le llevé el tema de la rodilla y mano de santo, como diría el otro. O sea, que efectivamente no te cura, porque la artritis no es, o la artrosis, sí, la artrosis no es curable, pero te hace que la vida sea posible, ¿no? Te deja vivir mejor, claro. Pues muy bien, muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Julio. Vamos ahora de Adolfo Albistur a Javier Milei. Así que, y ya comentamos lo que... Porque ya sabe que nosotros, aquí no hay nadie profeta en su tierra. Tienen que venir de fuera para decirnos lo que hay que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Pero mientras lo digamos aquí unos pocos, eso no ha sido suficiente. Pero está bien, gracias a Dios que existe Milei y que es capaz de decir las cosas que ha dicho en el foro de Davos. Un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente.
Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones.
El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Es difícil decirlo mejor y explicarlo mejor. Ahora, cuando lo vas escuchando, vas tomando conciencia de la gravedad extrema. Él ha hecho una referencia a que en algún momento, en el futuro, lo que han hecho algunas personas se va a percibir como lo que hicieron en su momento. Probablemente se estaba refiriendo a los juicios de Nuremberg y a lo que hicieron algunos alemanes con las torturas y los crímenes que practicaron, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está muy claro, ¿no?, lo que dice Milei. Yo creo... Y sorprende que se haya ido a Davos, donde todos los que están allí están exactamente en esa mentira. Sí, o sea, bueno, todo lo que ha dicho Milei es que ha dicho tantísimas cosas, pero a mí lo que más ha evidenciado, ¿no?, estos años de wokismo, que lo estamos dando por muerto el wokismo, vamos a guardar un poquito de tal porque nunca se sabe, o sea, estamos en proceso de matarlo, pero todavía no ha muerto, todavía puede volver a resurgir. Pero lo que ha evidenciado esta ola de wokismo es que la sociedad se ha dividido entre imbéciles y no imbéciles, o sea, porque creerse todo esto que ha dicho Javier Milei, llegar a creerse todo esto, o sea, yo, claro, imagino que todos los que estamos en esta mesa y todos los que están en sus casas, cada vez que ocurría esto y durante todos estos años decíamos, pero ¿cómo puede ser que el mundo se haya vuelto tan loco? ¿Cómo puede ser que haya mujeres que digan que son hombres que son mujeres, que pueda haber estas cuotas de demencia feminista? O sea, todos estamos en nuestras casas pensando cómo puede haber gente que pueda creerse estas locuras. Y entonces, claro, yo creo que al final se ha dividido la sociedad bien dividida entre imbéciles y personas inteligentes, que somos los que nunca nos hemos creído esta mierda y somos los que siempre nos hemos mantenido firmes en todo esto. Y bueno, hay que agradecer a gente pues como Javier Milei, como Donald Trump y todos los mandatarios que parece que están resurgiendo ahora en las distintas naciones a poner un poco de cordura. Respecto al cambio climático me parece algo clave, o sea, porque yo creo que sí, la ideología de género, el wokismo y todo esto, es verdad que estaba haciendo un daño tremendo a la sociedad, pero es que la locura climática ya estaba tocando ya directamente los bolsillos de la gente, iba a ser, yo creo que era el próximo COVID, ¿no? Iba a ser el tema del cambio climático. Porque claro, es lo que dice Javier Milei. ¿Cómo me explicas que haya habido hasta 5 cambios climáticos o más a lo largo de la historia? ¿Cómo me explicas que cuando estaban los dinosaurios había unos niveles de CO2 muchísimo más altos que ahora, cuando no había seres humanos, ni había coches ni nada, y además toda esta magufada del cambio climático es una visión absolutamente antropocentrista? O sea, eso es como pensar, hemos conseguido cambiar el clima de la Tierra en apenas
120, 130 años de revolución industrial. O sea, es como, y más antropocentrista pensar que los humanos pueden revertirlo y pueden cambiar un cambio climático en el caso de que eso exista. Y respecto al aborto, evidentemente, pues también ha habido una locura infinita con esto del aborto, también impulsado por las feministas, porque se les ha ido de las manos, se les ha dado todo el poder político y económico total para hacerlo. Aquí en España hay que recordar que los dos principales partidos, PP y PSOE, han facilitado que no se pueda ir a las clínicas abortivas a intentar convencer, a darle apoyo psicológico y emocional a las mujeres que iban a abortar, uno por acción, que es el PSOE, y otro por omisión, que es el Partido Popular, que se negó a recurrir eso al Tribunal Constitucional. Y bueno, pues yo me alegro de que venga esta ola de sentido común, que repito, no hay que alzar las campanas al vuelo porque puede pasar de todo, y esta gente tiene mucho dinero, esta gente va a luchar por sus chiringuitos hasta que no puedan más, porque se maneja muchísimo dinero, el wokismo ha generado muchísimo dinero durante todos estos años, han creado instituciones, poderes y mucha gente importante que depende de ello, entonces hay que ser primero sosegado porque yo no lo doy por vencido todavía. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? El wokismo no muere ni va a morir de momento. ¿Por qué? Pues porque en el momento que cae el marxismo, que cae el comunismo, es decir, esta es la nueva ideología en la que se agarra la izquierda. A la izquierda se le ha caído el sistema, se le ha caído la ideología y entonces tiene que coger pequeñas cositas para hacerse un pegote que siguen con los pobres. Pero en el fondo, el wokismo es lucha de clases. Es decir, el que defiende la vida frente al que defiende el aborto, el que defiende la meritocracia frente al que defiende la opción racial o la opción de género. Lo que sí va a tener va a vivir una crisis, pero hay una crisis ¿por qué? Porque gran parte de los contenidos vienen de Estados Unidos. Y entonces, claro, en el momento que vimos a Jeff Bezos y hemos visto a estos que son grandes generadores de contenidos, Jeff Bezos a través de Amazon Prime, pues veremos lo que tarda Disney un mes antes, ¿no? de la toma de posesión. Ya dijo que abandonaba todo esto del woke, incluso alguna serie que tenía, una película que tenía ya con temas trans, ha echado para atrás, ¿no? Había quedado una película de estrenar, con wokista, sí, pero que se llama un castañazo. Pero que en el momento que los contenidos ya empiezan a flaquear, ya hay un respiro. Pero es la gran ideología de la izquierda donde se van a agarrar para denunciar. Nosotros estamos con los pobres, con los reprimidos, y luego enfrente está el poder, lo que acaba de pasar con Sánchez, ¿no? O sea, cuando los grandes magnates, la sociedad esta funcionaba a favor de ellos, a favor de la izquierda, nadie se metía. En el momento que los hemos visto detrás de Trump, ahora son todo la tecnocasta, que hay que acabar con ellos porque son malos, malísimos, ¿no? Y evidentemente lo más curioso que me parece de Milei es que Argentina, fijaros el cambio, ha pasado de ser intrascendente, por supuesto los presidentes argentinos eran intrascendentes, a Milei se ha convertido en la gran voz que a los foros donde va se produce un silencio, se produce un paréntesis y se le escucha, ¿no? Y que se ha convertido en uno de los grandes defensores, además desde el rigor. Porque lo que está diciendo es cierto. Vamos a ver, si en el tema del clima, si nadie discute que la temperatura ha subido, es evidente. O sea, hoy en Madrid, pero lo vemos en el campo. Ha subido 1 grado con 1 en 150 años. Sí, pero que es un hecho. Es decir, pero es que el problema no es ese. El problema es que te dicen que es que eso se debe a la mano del hombre y tal, que es donde no hay consenso. Entonces, en ese batiburrillo de mezclarlo todo y enmerdarlo todo, acaban metiendo churras con merinas. No, oiga, que hace más calor, que han cambiado, que tal. Sí, ahora, que esto es un ciclo normal o que es mano del hombre, eso es lo que está en discusión y ahí no hay consenso, todo lo contrario, ¿no? Pero que te venden es, con toda la autoridad de la fortaleza, es decir, es una prueba científica irrefutable el cambio climático. No, vamos a ver. Y que se debe al hombre. No, eso está en discusión, ¿no? Entonces, en ese batiburrillo, ¿qué ocurre? Que cala en una sociedad muy blandita. O sea, nuestra sociedad ahora mismo es más recia que la que era hace 20, 30, 40 años, en absoluto. Como es mucho más blandita, cualquier cosa, cualquier toma de posición con fortaleza, da miedo. ¿Y qué preferimos? El discurso amable, simpático, gracioso de las Cámara, de Cuca Gamarra, de Biden y tal, aunque luego sean unos delincuentes
no en el caso de Cucamarra no, pero en el caso de Biden, evidentemente que es un corrupto y es un delincuente las medidas que ha tomado, absolutamente. Pero claro, como es más educado, es más simpático y tiene el gesto de porcelana. Come helados. Sí, los niños los comen helados. Es muy importante. Maite, ¿qué? Te he visto que estabas calentándote. Me molesta dedicar tanto tiempo a tanta tontería. Esto es un saco, es una moda, un saco sin fondo, una especie de medusa que picotea con sus cabezas aquí y allá. Entonces es la ideología woke. No olvidemos que por eso se llama ideología woke, es un conjunto de ideas criminales y diabólicas orientadas a la experimentación con humanos. Y detrás están las farmacéuticas, y detrás está la tecnología, y detrás está el rollo de convertir en Robocops a paralíticos que antes estaban muy bien en su casa y ahora son obligados a competir con modas en olimpiadas exprofeso ideadas para ellos. Entonces están perturbando y metiendo el dedo en la naturaleza de Dios mismo y la creación. Entonces, si le estamos dando pábulo y le seguimos dando rollo, no hay nada como un barbarismo para que nadie sepa. Es más, la ideología woke ni siquiera está definida. ¿Por qué? Porque lo que pretende es aglutinar todo aquello que sea incomprensible para un imbécil. Te lo meto aquí y te pongo a una señorita en tu icastola que te dice que tú parece que quieres ser casualmente señora. Y le digo a tus padres que es muy bueno que te hormonen, que casualmente sé que están divorciados. Y que te pongas unos parches con 5 años porque apuntas maneras de que te va más jugar con las cocinitas que con los camiones en la guardería. Todo esto tiene una finalidad, no es una moda, no es tal. Está diseñado por la perversión diabólica misma de la inversión de valores tradicionales a lo largo de los últimos 20 años en todo el planeta. Porque si yo voy con este rollo a Akadem Godorok en Siberia y le digo a una señora que está allí, que es ingeniera nuclear en Novosibirsk, que si sabe lo que es el wok y tal y cual, dice, mira, las cebollas ahora no se siembran porque aquí estamos abajo cero, la central va a seguir funcionando y esto y tal. ¿De qué usted está hablando? Usted es una occidental absolutamente abducida y gilipollas que viene aquí con un rollo patético gilipollas. Bueno, entonces, esto es la ideología woke. Y ya darle más caña y darle más jaboncillo para que nos entre como maniobra de distracción, experimentación, como el ungüento soluciona todo y tal, eso es lo que pretende ser. Es una ideología hecha para socialistas en Occidente. Te vamos a enviar a Davos el año que viene, a Maite Contreras Milei, pero ya veis que Maite es al menos tan clara como el propio presidente. Menos mal que nos queda Argentina. Antes se decía París, pero ya está en el WOC también. ¿Viste? Ahora nos queda, menos mal que nos queda Argentina, ¿viste? Vamos para ir a la Patagonia. A la publicidad y después tenemos una entrevista muy interesante sobre esto del wokismo y cómo conviven el wokismo con el Islam, que curiosamente son defendidos desde las mismas atalayas. Hasta ahora mismo, ahora nos vemos. Estábamos aquí haciendo una incursión lateral sobre los moritos que se llevaron el ordenador de la abogada del novio de Isabel Ayuso. Pero ese es otro tema. Hoy estamos con lo woke y estamos ahora mismo además con una mujer muy interesante, autora de un libro, Feminismo e Islam, que se llama Paloma Hernández y que debe ser, por la expresión que ha hecho Isaac, debe ser mi amiga tuya. Soy muy fan de ella. Hola, Paloma. Hola a todos, buenos días. Tienes aquí un fan irredento e irrestricto. Y le saludo. Un beso enorme, sí, sí. Un besito. Paloma, a ver, es claro, es que aquí, bueno, nos resulta incomprensible que los mismos que defienden una cosa defiendan la otra, ¿no? Parece como la cuadratura del círculo, ¿no? El principio de no contradicción parece no regir en este mundo woke.
Claro, a ver, es que, a ver si soy capaz de ordenarme en poco tiempo explicaros. Es que feminismos hay muchos. Entonces, el que está pujante ahora mismo es uno que lleva un rimbombante título que se llama antirracista, o sea, feminismo antirracista, antiimperialista, anticapitalista, decolonial para la emancipación de las mujeres racializadas del sur global. Bueno, pues todo esto es la corriente del feminismo que le ha dado una patada muy gorda a las feministas ilustradas, que por cierto también se equivocaban en su diagnóstico de la realidad. Pero bueno, estos feminismos son los que han copado ahora mismo todos los poderes públicos, académicos, políticos, mediáticos, etcétera. Y entonces ellos están trabajando desde esas coordenadas que estáis comentando ahí en la mesa, que es la idea de que de la autorreferencialidad pura del individuo, o sea, dentro del wokismo, es el puro irracionalismo. Lo que pone la realidad es el puro sentimiento, es mi pura percepción, mi pura subjetividad. Y entonces, lo que pasa que, claro, hay un problema, porque luego en realidad lo que van a exigir a la sociedad y a las instituciones es que esa autopercepción sea reconocida por las instituciones. Es decir, el hombre que se autopercibe mujer no le basta con eso, sino que exige a las instituciones que haya un reconocimiento objetivo. Bueno, en fin, todo esto está relacionado, Julio, con esta tendencia, como digo, al puro desenfreno del yo interior. Es el enaltecimiento del sentimiento y de la autopercepción. Y al hilo también de lo que comentaba Maite, yo la estaba escuchando y se me venía a la cabeza algo que decía el Papa Benedicto XVI, que decía que durante siglos la Iglesia católica funcionó en eso que llamamos Occidente como dique de contención y además muy eficaz, precisamente para evitar esa especie de inercia enfermiza del individuo a expansionarse en pensamientos autorreferenciales y obsesivos. El yo, el narciso, el yo me siento, mi deseo pone la realidad. Entonces, claro, lo que nos ha pasado en nuestras sociedades es que se han descristianizado. Entonces, lo que antes un cura de pueblo era capaz de hacer de forma muy sencilla, que era frenar esa inercia irracionalista del individuo poniéndole límites, porque además el sacerdote, el cura de pueblo, contaba también con otras figuras de autoridad, contaba con el maestro, contaba con el médico, contaba con los padres. Bueno, pues eso es lo que se ha dislocado completamente. Se ha dislocado absolutamente. Entonces, como decía Benedicto XVI, al vaciar nuestra sociedad desde ese dique de contención entra cualquier cosa. Y cualquier cosa es, por ejemplo, el wokismo. Y ahora ya llego con mi tema, querido Julio. El Islam se come con patatas al wokismo. Se lo zampa absolutamente, porque el Islam es absolutamente... todo este wokismo es absolutamente inasumible desde las coordenadas del Islam. Absolutamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo en crecimiento, incluso en nuestros propios países de estirpe cristiana. Es el crecimiento de guetos donde ya está imperando la ley islámica, porque los musulmanes se están dando cuenta, por ejemplo, de que esa idea de mujer que hemos dejado que crezca en nuestros países, que es una idea de mujer aberrante, es, por ejemplo, la idea de que la maternidad es una injusticia biológica, es la idea de que el aborto es un derecho humano, es la idea de que las mujeres que no trabajan son prostitutas de sus maridos, como he escuchado yo alguna vez. Es la idea de que la familia oprime al individuo. Evidentemente, esas son ideas dañinas que destruyen todo lo que tocan. Están destruyendo nuestras sociedades descristianizadas desde dentro. Los musulmanes lo están viendo. Y parte de su vuelta a eso que llaman la ortodoxia, a la sharia, tiene que ver con defender a sus propias sociedades de ese tipo de aberración. Entonces también, Julio, permíteme, para poner un poco en contexto la parte de racionalidad que tiene el Islam. Es decir, está también reaccionando contra esas ideas aberrantes que nosotros hemos dejado que se instalen en nuestra sociedad, y que la responsabilidad o la culpa o el motivo o la causa
podríamos entrar en mucho detalle, ¿verdad? Es que se nos han descristianizado nuestras sociedades. Ya no tenemos dique de contención. El individuo, el narciso, vive a sus anchas, está encantado en nuestra sociedad. Isaac, yo creo que más claro no lo puede, explicar, pero la conclusión que extrae y plantea al principio de todo es que entre las dos ideas, o las dos ideologías, o las dos creencias, el wokismo no tiene nada que hacer, no hay batalla posible contra el Islam, está muerto. No. Bueno, desde luego, yo no sé Paloma, que sepas que te quiero un montón, aunque tú no me conozcas, yo te amo. Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, pues soy muy fan tuyo. Creo que Paloma hace un gran trabajo de lucha cultural. Yo me veo todos sus vídeos y sobre todo lo que más me gusta de Paloma es el amor a España que tiene. O sea, yo no sé si Paloma es de derechas o de izquierdas, me da igual, porque Paloma lo que nos une es profundo amor a España que tiene. Y yo lo que más me sorprende, Paloma, igual a ti también, es esa unión, esa confluencia entre wokismo e islam, que creían, a lo mejor el wokismo creía que estaban remando en una misma dirección, o podían ser hermanos, o mientras más les hicieran la ola, pues el Islam o estos seguidores pues iban a perdonarles la vida, que es lo que a mí me sorprendía, ¿no? Cuando veías a estos LGTBIs for Islam, Queer for Islam o Queer for Palestine, etcétera, que ahora por fin yo creo que muchos se están dando cuenta de que al final van contra ellos, ¿no? Y que muchas de las agresiones homófobas que dicen que hay se dan por parte de gente pues que al final no está adaptada a nuestra sociedad y piensan como piensan. Entonces, ¿tú crees que al final, ahora que estamos viendo esta ola de conservadurismo que viene ahora, es posible revertir todo este daño que se ha hecho en la sociedad por parte de esta ideología tan perversa? Bueno, pues no lo sé, tenemos mucha tarea que hacer, porque el problema también de los guetos islámicos que están en crecimiento en nuestros propios países, el problema de esta ideología woke que confraterniza con el Islam, pero es absolutamente anticristiano y antioccidental. El problema es que ellos van a entender a los grupos musulmanes que viven en Europa como desde las coordenadas indigenistas. Entonces ellos los van a entender, en particular a las mujeres, como reservas culturales. Y ahí ya entra lo de el pañuelo, por ejemplo, es una seña de identidad, no siempre significa opresión, son sus costumbres y, por tanto, nuestra responsabilidad es proteger a esas reservas culturales. La coordenada indigenista es la que da la clave, yo creo, para entender esta especie de vinculación extrañísima entre este feminismo y el Islam. Entonces, el problema del Islam es que está en crecimiento dentro de nuestras sociedades, en parte porque nuestras sociedades son estériles, han dejado de tener hijos, por ejemplo. Hay muchos europeos que se están convirtiendo al Islam. Yo en el libro analizo ¿por qué? Porque son varias razones las que impulsan a la gente a llevar a cabo esta conversión. Muchas son mujeres jóvenes que aparecen en redes sociales con el pañuelito y expresan su conversión al Islam en términos feministas. Esto es un símbolo de empoderamiento, de afirmación de mi yo interior, es un sentimiento. Entonces, el problema de los guetos, ya lo sabéis, es que configuran estados paralelos dentro de nuestros respectivos estados. Estados paralelos con leyes ajenas a nuestra jurisprudencia, porque en esos guetos está imperando la ley sharia. Y a lo que iba, Isaac, perdóname que haga... Es que yo no tengo el don del aforismo, yo necesito siempre como hablar mucho. Yo te escucho, yo es que me quedo embelesado escuchando, entonces me da igual. Bueno, el problema es eso. Esa población está en crecimiento. Recordemos que una mujer musulmana no se puede casar con un hombre no musulmán, pero un hombre musulmán sí se puede casar con una mujer judía, cristiana, lo que sea, porque por ley... Es decir, por ley islámica, que es la que impera en estos guetos, los hijos de esa pareja son musulmanes. Por eso estamos viendo que el Islam está creciendo en todo el mundo, pero a pasos agigantados. Y parte de esa... Entonces, ¿somos capaces de parar el wokismo? Yo creo que sí, porque es una ideología aberrante, destructiva y que se cae por sí misma. Es la propia realidad la que le da la contestación al wokismo.
pero es que no sé si estamos preparados, habiendo destruido el dique de contención cristiano, y voy a decir particularmente católico, no sé si a través del laicismo, bueno, es que me atrevería a decir, Isaac, que sí que lo sé. O sea, a través de esas coordenadas del laicismo y del fundamentalismo democrático, no se para el Islam. No, Paloma, te digo más. O sea, a través del laicismo no es que no sepas, es que no se puede parar a través del laicismo. No se para. Porque el cristianismo no es solo una creencia, el cristianismo son valores, es cultura. Yo siempre lo digo, yo no soy creyente, yo soy ateo, pero yo tengo valores cristianos y yo tengo mis cruces y llevo mis cruces porque creo que el humanismo cristiano es lo que ha regido la sociedad occidental durante siglos. Entonces, al final, el cristianismo es una cultura, da igual que creas o no creas, tienes que defender la cultura cristiana porque es la que ha regido Occidente durante siglos. Entonces, pues pero ¿dónde está la Iglesia? Ante el surgimiento de estas nuevas ideologías, ¿dónde está la Iglesia? Sí, pero por eso te digo la que Iglesia no se ve por ninguna parte. No se puede destruir el Corán y la Torá tienen unos libritos muy gordos, muy bien diseñados y muy revisados continuamente en aplicación de sus propios pueblos y les sustentan de una ideología económica, vital, de comportamiento, de todo. Entonces el pueblo judío y el pueblo árabe sabe muy bien a dónde va. El pueblo ruso también sabe a dónde va. Y el pueblo chino también sabe a dónde va. Si bien está, claro, dentro de Rusia y de China hay comportamientos díscolos de gran parte de la población que no traga con la componente comunista. Pero quien no sabe dónde va es Occidente, cuidado. Y la Iglesia, que este año me da que nos va a tocar alguna fumata, es a menos, ni está ni se la espera. Entonces, algunos curas que se atreven a decir 4 cosas, pues ya van a esto, y luego es que no se recicla, la Iglesia no se recicla, y la ausencia, Nietzsche se cayó, sí, pero, el individualismo también ha caído, entonces hace falta un nuevo decálogo mínimo. Pero es que yo con la Iglesia... Que luche contra la experimentación humana, que lo que nos estamos jugando es que se está experimentando físicamente, más allá de lo ideológico, con nosotros. Y mientras tanto, hay gente que con 4 reglas abduce a señoritas, como dice muy bien esta señora Paloma Hernández, a través del Islam, y les dicen a una chica que acaba de abortar, que no lo tiene nada claro y tal, dice, tú vente para Siria, que allí te van a poner los puntos sobre las íes y te van a decir cómo se hace con harina de almortas las gachas sirias. Y entonces dice, ya allí un hombre te querrá y tal. Y captan a una niña que está en Birmingham, y a otra que está en Lyon, y a otra que está en Tomelloso, y se las van llevando para allá. ¿Por qué? Porque son 4 conceptos muy claros y los demás estamos dando vueltas y bandazos con unas gilipolleces increíbles que ya estaban superadas a finales del siglo XIX. Entonces, después del fracaso de Nietzsche, del individualismo y del comunismo, del socialismo como enfermedad infantil del comunismo, sigo diciendo porque la gente cree que el socialismo es otra cosa que el comunismo, no, es lo mismo. Entonces nosotros no tenemos una ideología clara que venderle a un individuo de 16 años frente a lo que le están metiendo en el colegio, que en el colegio le están metiendo basura. Y su padre y su madre están trabajando, que tampoco están muy centrados ni tienen nivel para venderle otra cosa, y entonces la presión es tan fuerte que ese chaval llega a los 18 años con un tomate en la cabeza impensable. Pero eso no ocurre en todo el planeta, no señor. En Singapur no pasa eso. Eso pasa en España y pasa en los países que se han vendido a la experimentación. Pasa en los países que ya son países narco. En Sudamérica, en Norteamérica, que afortunadamente este señor lo está abortando desde ayer, y pasa en países débiles, con población débil y con medios de comunicación y nivel cultural bajísimo. Entonces, Paloma, que la tenemos a Paloma al otro lado y tiene la cortesía de no interrumpirnos. Paloma. Sí,
Vamos a ver, sí, el problema en Europa, sigo hablando de los guetos europeos, lo estamos viendo, pues es muy evidente en Reino Unido lo que está pasando. El tremendo problema que hay es que es la masa crítica, el crecimiento. El problema del Islam es cuando alcanzan una masa crítica en una sociedad determinada, porque a partir de esa masa crítica, un número determinado de inmigrantes encerrados en un gueto, funcionando a través de sus propias leyes, pues empiezan a confraternizar con los poderes públicos de esa sociedad. Y esos poderes públicos van a aprovechar, también van a entender que esos son nichos de votos y van a empezar pues, a dialogar con esas comunidades, los líderes políticos de esas comunidades, de esos guetos islámicos que hay en Europa. Hanan Serrouk, española, nacida en Barcelona en los años 60, que vivió esa experiencia en carnes propias, nos lo está diciendo. Ella ha publicado un libro, nos está contando su propia historia, cómo con 14 años le llega el anuncio de que tiene un matrimonio concertado. Estamos hablando de España, años 80, de que tiene un matrimonio concertado con un hombre salafista que va a llegar a España y que se va a aprovechar de ese matrimonio con una niña para conseguir la nacionalidad. Ella consigue escapar de ese matrimonio forzoso porque en Figueras todavía no estaba configurado el gueto que existe ahora mismo. Ella dice que ahora mismo esos matrimonios forzosos son muy difíciles de detectar porque esas fratrías ya son muy herméticas. Estamos hablando de España. Ella va contando cómo los líderes políticos y religiosos de esos guetos que hay en España dialogan y hablan con los poderes políticos, en particular con ciertos partidos secesionistas de Cataluña en los años 2000-2010. Es decir, tenemos un problema grave general que está afectando a todas las estructuras de nuestras sociedades. Entonces, en la medida en que estos guetos consigan confraternizar con los poderes públicos, su propósito es ir consiguiendo poder político, que es lo que estamos viendo en Reino Unido. Es decir, a través primero de los barrios, luego a través de la municipalidad, poniendo concejales islámicos en esos municipios, luego a través de los poderes regionales y luego a través de los poderes centrales de los estados. Pero es que eso es algo que está escrito, como dice Maite, desde hace siglos. Es que esa es la propia ley islámica revelada a Mahoma por Alá. Ese es el modus operandi de la sociedad islámica, que lo que persigue es la construcción de la Umma universal. Es que es su propia ideología. No pueden separar poder religioso de poder político. Están consustancialmente unidos, porque es revelación divina de Alá directamente a Mahoma. Y no hay nadie, porque el Islam no tiene una jerarquía, no tiene un clero como... El error nuestro es interpretar el Islam desde nuestras coordenadas. No tiene nada que ver. Por eso no entendemos el Islam. Entonces no tienen clero. Por tanto, no hay nadie con poder en ningún país musulmán para cambiar ni una sola coma de los versos del Corán. No hay nadie. Nadie tiene esa potestad. Lo que hizo el cristianismo, que fue unir fe con religión, y ahí está toda la escolástica para demostrarlo, y lo que permite eso es mantener la reflexión sobre Dios de forma actualista permanentemente adaptada a los cambios, a las ciencias, a los cambios históricos, sociales, políticos. Eso lo paró el Islam hace 800 años. El Islam paró a Averroes, porque Averroes proponía esa pareja, ¿verdad? Razón y fe, fe y razón, razón y fe. El Islam paró a Averroes. Entonces, en el Islam es fe, es fe. Y este es el problema que tenemos ahora. Entonces, vuelvo a retomar la cuestión. El objetivo del Islam es la reactivación del califato, que es una especie de el proyecto político universalizante de gobierno en esta tierra, no en el más allá, claro, que decía Jesús de Nazaret. Mi reino no es de este mundo. No, no, no. El marxismo también dice,
yo también postulo un horizonte de felicidad y armonía absoluta, donde la humanidad va a volver a estar unificada. Y el marxismo dice, y eso va a ocurrir en este mundo, porque yo lo voy a dirigir, yo. El Islam también es político, está diciendo, esa umma reunificada, humanidad, se va a hacer aquí en la tierra, a través del poder político, a través de un imperio, un proceso imperial universalizante. Y no lo estamos sabiendo interpretar. Bueno, algunos sí, evidentemente. Pero ese es su proceso. ¿Por qué emigran a los países europeos? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué emigran? ¿Y por qué se quedan allí? Es decir, porque escuchaba una vez a un pakistaní que vive en Reino Unido y que ya es ciudadano británico, decir con muchísimo orgullo, nosotros hemos hecho grande a Reino Unido. Entonces la respuesta inmediata es, ¿y por qué no has hecho grande a Pakistán? Claro. ¿Por qué te has ido a Reino Unido? O sea, tenemos que entender que la égira que hizo Mahoma está inscrita en la ideología musulmana como una égira constante, continuada, para llevar a cabo el proyecto histórico del Islam, que es la construcción de la humanidad, claro, comunidad de todos los hombres. Una pinza sobre Europa. Sobre la propia, sobre la religión verdadera que es Islam. Y van a empezar por Europa, evidentemente, porque somos los más débiles. Como dice Maite, es que estamos absolutamente desnortados, es una cosa. Y coincido completamente. Esto está ocurriendo aquí, pero no en otras partes del mundo. Paloma, me estás recordando a Oriana Fallaci. Ay, sí. Ojalá. ¿Sí o no? Pues no. Sí. Las ha habido muy valientes. Es que Oriana Fallaci hace 20 y tantos años decía estas cosas. Sí, Antes de morir escribió un libro muy espectacular sobre esa proyección en la que el Islam se iba a hacer contra Europa a base de tener hijos, claro, que es lo que han hecho. Sí. Después de acostarse con unos cuantos moros. Sí. Sí. Miguel Robledo. Sí, hola Paloma, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo tengo la sensación, pero me gustaría conocer tu opinión, de que, ahora que hablábamos de la ideología woke, que de alguna manera es bastante condescendiente con todo lo que estás hablando del Islam. Y quería saber si compartes esa opinión y a qué se puede deber. ¿Que el wokismo es condescendiente con el Islam? O sea, no lo enfrenta. Sí. No, absolutamente. Cuando sus valores son absolutamente opuestos a lo que defiende ese wokismo que es básicamente occidental. Entonces, ¿cómo se explica que hablando de lo que hablan, de género, de raza, de percepción y de relativismo, es decir, no chocan y no se enfrentan o no hacen frente, no hacen cara al islamismo? Irene Montero y su amiga lo sabrán. Sí. Bueno, yo diría en primer lugar que el wokismo está al servicio de ciertos intereses de ciertas élites y oligarquías internacionales. Entonces, eso lo primero. El wokismo es una herramienta para pastorear a la ciudadanía y tenerla entontecida y embobada con chorradismos de distinto tipo. Entonces, la confraternización yo creo que viene por varias vías. Una de ellas es esa rabiosa postura anticristiana, es prácticamente un odio exacerbado por principio de esta ideología, odio hacia lo occidental. O sea, ellos llegan a decir que el problema de las mujeres musulmanas no es el Islam, pero es que te lo dicen con esas letras, te lo dicen tal cual. El problema no es el Islam, el problema es el racismo y la islamofobia de Occidente. De Occidente. Entonces, esto, por un lado, es el odio profundo a Occidente. Y como no definen qué es Occidente, muchas veces lo señalan con el dedo y dicen, vale, Occidente son los judíos y es Estados Unidos, o sea, es el anglosionismo. Entonces, todo lo que sea en contra de esto, pues está bien. Así crean aliados
muy extraños, pero también fundamentalmente hay una cuestión que podríamos decir cultural, es la idea de que ellos están funcionando, perdonad, con una idea mitificada del Islam, que es la que se construye desde la perspectiva romántica en el siglo XIX. Es el mito de Al-Ándalus, pero que ese mito está muy extendido por todos los territorios, no solamente aquí en España, y que vuelve a ser anticristiana y antieuropea. El mito consiste en decir que el Islam de Al-Ándalus era absolutamente floreciente y brillante, y que fue destruido, y además era súper tolerante y creó la civilización más rica de la historia en todas las escalas de las ciencias, de las artes, en fin, y que fue precisamente el oscurantismo y las tinieblas del occidente cristiano el que destruyó a esa maravillosa civilización. Es que no tenemos de Córdoba, ¿por qué no está en Marruecos, en el Atlas construida? No hay nada similar, y tampoco en Arabia Saudita y tal. Todo este rollo lo tienen muy bien organizado y no hace falta irse muy lejos, porque Cataluña ya está en el ajo. Sí. Cataluña, tú lo sabes perfectamente, todas las niñas allí que están un poco despistadas son captadas facilísimo. ¿Por qué? Porque hay mezquitas. ¿Qué está pasando en Suecia? Que una sueca, las suecas pues vale, antiguamente como los hombres morían en las guerras, morían en el agua y se los comían los osos y los renos y tal, pues pensaban que iban a dominar la calentura de estos mozalbetes árabes. Y no han dominado nada. Los tíos trepan por los huecos de las casas y las siguen violando. Y las autoridades no hacen nada. Entonces, todo este rollo no es más que captación, captación y captación. Entonces no se puede oponer una ideología de tontainez infantiles, como es el wokismo, que es una ideología que ni ha calado, ni tiene futuro, ni tiene presente, ni tiene nada. Si hace 2 minutos no sabíamos ni lo que era. Entonces, eso no ha calado nada. Estos tíos se están riendo igual que se ríe el socialismo de nosotros. Entonces, esta herramienta y este confusionismo viene divino para seguir construyendo la autopista de la droga desde África a Suecia, pasando por España. De eso no tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar de cosas que nos distraigan, de que si me pongo el velo y tal, ponte lo que te dé la gana y haz lo que quieras si puedes. Porque vas a hacer lo que puedas, nunca vas a hacer lo que quieras. Ni vas a ser quien quieras, sino quien puedas. Y consigas lograr ser eso. Lo demás sobra. Entonces, si los medios de comunicación le estamos dando, y las redes, que es lo más libre que encuentro yo encuentro que las redes están divinas. Ahí hay individuos que lo tienen clarísimo. Ahí hay individuos que hablan como Azorín, sujeto, predicado, verbo, que le llaman a las cosas por su nombre y que no se dejan embaucar por estas modas diabólicas y perniciosas que solo tienen un objetivo: a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces el Islam, dice el Corán claramente, que al final quedarán a lo mejor los chinos contra ellos. Fíjate, se cargan hasta los rusos. Y que tarde o temprano, y eso te lo dice cualquier conserje, cualquier portero islámico de la costa mediterránea, española, italiana y cualquiera. Nosotros al final vencer. Nosotros vencer, vosotros estar pollos sin cabeza, no saber mujeres ni lo que querer ni dónde ir. Tú no saber ni querer ni nada, no te centrar, no. O sea, tú sin saber lo que querer a mí y no preocupar nada más. Yo de ti, yo hacer de todo. Por ti tú... No, es que esto se lo venden a 4 capullas, pero ¿hay capullas en España? Mogollón. ¿Hay capullas en Europa? Mogollón. Pero ¿dónde ha florecido más el rollo este patatero de que un tío me dice que es Paul Newman y que me escribe desde el Atlas y que está loco por mí y yo cojo y le mando 18.000 euros? ¿Pero eso dónde ha calado? ¿Dónde ha calado? ¿En qué caladero esas semillas caen? En caladeros muy debilitados, como decía esta señorita Paloma. Claro, eso cala en gente que está a por uvas.
¿Y cuántas mujeres están a por uvas en Occidente? ¿Cuántas mujeres consideran que, claro, esto ha sido una engañifla muy rara? Porque si tengo 3 hijos y estoy embarazada del siguiente, evidentemente no puedo estar trabajando, porque bastante tengo con no pegar el ojo una sola noche. Entonces, todas estas mujeres a las cuales responsabilizo del daño que están haciendo en España, que no es poco, no ha sido solo soltar a los violadores. Esta Irene Montero, que tenía que estar en la cárcel, y a ver si vivo lo suficiente para verla a ella y a su amiga y a toda esa banda de ministras en la trena, que es donde tienen que estar, pero en una trena que esté por ahí abajo también, por Senegal y por ahí, en África. Ya que estamos en el globalismo, las podemos mandar para allá. Porque estas señoras están haciendo un daño irreversible. Va a ser dificilísimo curar a toda esa gente. Y Donald Trump no ha venido aquí para en 4 años, que no le va a dar tiempo a nada, y espero que los viva y le dé Dios más años que a mí para verlo, no va a poder hacer nada, porque las dictaduras no duran 4 años, ni 8, duran 25, 30, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Occidente, frente al organizado Islam, que pone a sus mujeres y a sus niños delante para que los maten y los utilizan de escudos, y encima hay unas tías tan tontas, no hay nada más que ver. Las películas yo me las he visto todas porque me gusta mucho el cine hecho en el tercer mundo, y algunas mujeres que se han jugado la vida por hacer algunas películas, que es lo más difícil que hay. No un libro, sino hacer una película ya es difícil. Hacerla en Afganistán ni te cuento, hacerla en todos estos lugares es prácticamente heroico. Lo que cuentan, la explotación que se hace sobre todas las mujeres islámicas, bueno, pero es que también están las nepalíes, es que están toda esa explotación. Estas estúpidas ministras responsables de la suelta de violadores, como sus mismos grupos. O sea, estas señoras, ¿cómo se las puede denunciar? ¿Qué sistema legal tenemos para poder denunciar las tonterías que dicen señoras que se han quedado con los hijos de varios matrimonios? Están trabajando y están manteniendo a chulos como el Coletas, que cada vez está peor. El Coleta ya parece Sansón, un pollo sin cabeza, ya no, ha envejecido un montón. No sé si lo ha visto usted, don Julio. Bueno. El bar le está sentando fatal la comida. Paloma, que se nos acaba el tiempo de la conexión. Tienes sí. el epílogo final, venga. Sí, 2 cosas muy sencillas, Julio. Mira, primero, Irene Montero y toda su recua no han dicho ni mu de los sucesos de Rotterdam, ni mu. Pero eso era algo que vamos, no hacía falta adivinarlo, es que lo sabemos, porque ese feminismo está aquí para otra cosa, no para defender a las mujeres. Segunda cosa, las feministas islámicas, que son mujeres musulmanas, es que esta es otra corriente de feminismo. Estas son las que postulan desde el propio Islam. Lo que dicen es que el Islam es la religión más igualitarista de todas las que se han dado históricamente, y que es la única religión que concede y reconoce a las mujeres una dignidad personal. Ojo, porque eso es lo que se está predicando en muchas universidades del ámbito anglosajón, es lo que está en nuestras universidades aquí en España, es lo que reciben muchas jovencinas despistadas, como está comentando lo que se dice en las redes sociales. El Islam es la religión más perfecta y más igualitarista, hasta el punto de que dicen que Islam y feminismo, pues es que es lo mismo. En fin, Julio, yo aquí cortaría ya. No, Paloma, lo que sí tenemos que tener aquí físicamente, porque este es un temazo. Sí, un temazo sí que además requiere muchas explicaciones y quizás requiere también experiencias concretas de mujeres concretas que saben en sus huesos, en sus carnes, qué significa ser una mujer musulmana en Alemania, en Francia o en Italia, ¿no? O en España. Muchas gracias, Paloma. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Ay, te ha cortado. Sí, es que se nos acababa la conexión. Vamos un momentito a publicidad y encaramos la última fase del programa. Hasta ahora mismo. La verdad es que esto del manicomio da para... podríamos estar muchas horas charlando del asunto y podríamos tener
muchísimas opiniones y tan interesantes como las que estamos disfrutando en este programa. Miguel Gutiérrez ha preparado un estupendo informe que tenemos que ver antes de seguir comentando la jugada. La ideología woke ha sido hegemónica en Occidente durante la última década. Sus pilares, la inmigración masiva, el feminismo radical, la ideología LGTBI, el transgenerismo y el ecologismo a ultranza, han sido abrazados por el poder político y económico casi en su totalidad. Sin embargo, los tiempos están cambiando. Las fuerzas conservadoras crecen con vehemencia en Europa, mientras en Estados Unidos ya ha alcanzado el gobierno Donald Trump, que ha comenzado a darle la vuelta a todo. Las grandes corporaciones no son ajenas a este cambio de rumbo del pensamiento en Occidente y ya eligen otro bando. Veamos algunos ejemplos. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, fue una de las plataformas digitales más woke, abanderando sus ideologemas y censurando las posiciones que se salían del discurso oficial. Ahora, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el viraje ha sido drástico. Meta ha eliminado la figura de las verificadoras que venían a decir lo que era verdad y lo que era falso, un dictamen que venía acompañado de cancelación de los discursos conservadores. También acaba con sus programas internos de diversidad, equidad e inclusión. Así, la libertad de expresión ha vuelto a Meta, aunque la Comisión Europea tratará de frenar este cambio con la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a eliminar el contenido que Bruselas estima como ilegal por aquello de los discursos del odio. Otro gigante que impulsó con todo el wokismo fue el mayor fondo del mundo, BlackRock, que hizo suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Pues bien, la directiva, viendo que ya soplan otros vientos, ha decidido abandonar la hoja de ruta de la ONU al apartar su gestión de activos de cero emisiones. Otros gigantes americanos han hecho lo mismo. JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup han abandonado la alianza bancaria por las cero emisiones. En el mundo del entretenimiento pasa lo mismo. El gigante audiovisual Disney había incluido la ideología LGTB en sus producciones, pero ahora deja a un lado el contenido moralizante para centrarse en su función fundacional, entretener al público. La compañía se ha dado cuenta de que el go woke, go broke, es decir, el hazte woke y te arruinas, es cierto. La empresa decide así dirigirse a un público mucho más amplio para no dejar a millones de espectadores fuera. En Estados Unidos la espantada ha sido generalizada. Las grandes empresas han renunciado a los programas de diversidad, equidad e inclusión, al igual que a los programas climáticos, sociales y de gobernanza. La lista es interminable. Algunos son el supermercado Walmart, la cadena McDonald's, las automovilísticas Ford, Nissan, Toyota, Harley Davidson y John Deere, entre otras muchas. Así parece evidente que el gran capital se arrima a la ideología que está en el poder en cada momento. En Estados Unidos ya se ha producido el cambio. En Europa aún está por llegar. Al final se nos van a quedar muchos temas en el tintero. Parece que este es un resumen bastante ajustado y completo, ¿no?, de este asunto, ¿no, Miguel? Sí, es decir, lo que estábamos comentando es que lo que no esperábamos es que fuera tan rápido, porque es que ha sido, pero incluso no hemos tenido que esperar a que tomara posesión. Es que Disney un mes antes ya estaba saltando. Zuckerberg, o sea, antes de la toma de posesión de Trump, ya estaba confesando, es decir, todos... que censuró. Que censuró, y no hemos escuchado a nadie de esa izquierda que nos enteramos que tenía Twitter cuando dijeron que se iban de Twitter, sí, ¿no?, y que se iban a Meta, porque claro, Meta es mucho más que Facebook, ¿no? Es decir, a ese ecosistema no les hemos escuchado empezar a decir que cierran sus redes sociales, porque es que prácticamente todas las redes sociales están en manos de las personas que tenía Trump a sus espaldas, ¿no? Es decir, Tim Cook, que era el CEO de Apple, que estaba más serio, pero también se levantaba allí como loco y en algún momento aplaudía, ¿no? Entonces, claro, lo que nadie esperaba es que el proceso fuera tan acelerado. A mí me recordaba un poco a la caída del muro de Berlín, ¿no? Que de repente se cae el muro de Berlín y fue ¡brum!, como un castillo de naipes. Y aquí va a pasar lo mismo. Las carpetas con el típex amarillo de lo que era cada una, eso es una carretilla que ya estaba preparada y justamente se tenía que firmar donde se firmó, en un estadio. Ahora, el último reducto va a ser los Oscar. O sea, el último reducto, sí. Es evidente que en las nominaciones, es decir, Hollywood no quiere a Trump, Trump no quiere a Hollywood, y es evidente que las nominaciones se han convertido en un islote donde ahí escucharemos unas Hermana, yo sí te creo. Pero los actores son falsos por naturaleza. Sí te creo. Entonces, todos eso, cambiando la chaqueta. Todo Hollywood está cambiando la chaqueta. Yo sí te creo. El pobre Rejón ha tenido que sufrir sus propias debilidades. Esa chica lo ha hecho muy bien. Mirad, por favor, cómo...
y especial para Isaac, cómo el juez desmontaba al pobre Errejón en esta vista oral. Bien, y ya entonces dice que está muy incómoda, está preocupada por la hija, y algo dijo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo, Íñigo, solo sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí. ¿Usted recuerda algo de eso? Es que no, eso lo he visto luego como en la denuncia, pero es que en la vida real la gente no habla con consignas. Maravilloso. Claro. Bueno, la declaración entera, yo la he visto entera, es maravillosa. O sea, es que es como vamos a tener un corte un poquito más amplio. Sí. Bueno, pero realmente eso ejemplifica muy bien toda la declaración, ¿no? Porque es como... Claro, una de las cosas que más me gustan de la declaración de Errejón es cuando dice que ha tenido que salirse de la política para poder defenderse. O sea, eso es brutal, eso es demoledor. O sea, es como acabas de admitir que tu partido, que toda tu ideología de mierda lo que hace es hundir al hombre e impedir que se defienda. O sea, el mierda es él. Es que es tremenda. Y a ese mierda, una actriz pero de no, medio no seis pelo, mal hablados. Es que al final que la gente además está a punto de comer. Esta señora, Elisa Muliá, que a ver, esta chica ha llevado a un juzgado un despecho, simplemente, ya muy está. Bien. Esta mujer estaba despechada. No hay sentencia. No, ni va a haber sentencia. Errejón va a ser absuelto, obviamente, o sea, no hay ninguna duda. Y Elisa Muliá, pues simplemente ha sido utilizada por Podemos, ha sido utilizada por esta señora que ¿cómo se llama? La periodista. Pero ha hundido la Fallarás. Cristina pero Fallarás ha hundido y la Irene vida Montero. a este Déjame sopla. hablar, Maite. Muy bien. Nos ha quitado una mierda de encima. Que no vuelva a la política, todavía le tendremos que ver. Te pasa lo mismo que con Lucía Echevarría, que la tengo que mandar a callar cada 2 por 3. Ha sido utilizada por Cristina Fallarás y por Irene Montero porque, evidentemente, Pablo Iglesias tenía un objetivo, que era la vuelta a la política. O sea, él lleva queriéndolo mucho tiempo, entonces ha visto en este momento la ocasión perfecta para ver el resurgimiento de Podemos. Y ojo, que lo está consiguiendo, de forma muy civilina, porque hemos visto en las encuestas que está subiendo, es verdad que ha superado ya a Sumar en las encuestas, ha conseguido por lo menos remontarlo. Y bueno, para la declaración de Errejón simplemente deja evidenciado que Errejón se ha vuelto de ultraderecha. Así que, Errejón, bienvenido a la fachosfera. Lo mejor es el final, el último momento de este corte pequeñito, es cuando dice, es que en la vida real no se funciona con consignas. Claro. Es decir, en la vida real no dices amigos y amigas y amigues. Claro. Es decir, toda esa terminología, ¿qué ocurre? Que estáis haciendo un artificio de la política, donde todos son consignas, y lo dice muy bien, en la vida real no hay consignas. Y además, el tema suyo, al final, que entra en la línea del sí es sí, no hay prueba en contra. Es decir, yo digo que tú me has metido mano, o que me has intentado abusar, y tú dices que ha habido consentimiento. Claro, son dos testimonios... Y que le violentó un foco de luz que había entre son dos testimonios. A mí lo que me parece también es la avalancha hacia el juez. Pero cuando ves toda la declaración, es un juez incisivo, pero cuidado, es que en estos casos, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro. Porque cuando ella dice, bueno, entonces me sentí como incómoda. No, pero ¿cómo que incómoda? Que si usted le paró o no le paró. Le o está usted interrogando. Dijo, oye, pero basta eso ya lo dijo en una declaración. No, el juez, porque tal, no pero sé ¿cómo qué. que el juez? La gente no ha ido a ningún juicio. A mí lo que parece gravísimo. Le pusieron un micro delante de la boca y ella dijo, pero cuando Íñigo Errejón te dijo que parara... Sí, cuando yo le dije que parara, él paró. Ya está, eso lo dijo en la tele, en directo delante de 1000 personas. Entonces no hace falta ya ningún juicio ni nada. Pues ya está, esta señora pues quedará en ridículo y punto. A mí lo que me hace gravísimo es, vamos a ver, a mí este show, yo entiendo que se puedan grabar para uso del juez, que luego tiene que revisar y tal. Pero este circo, que las causas se emiten en directo, donde las grabaciones acaban donde acaban, me parece una fractura de la intimidad de un proceso en el que evidentemente este es un proceso muy claro, con palabras evidentemente muy explícitas, y cuando te lo ponen en televisión, joder, te lleva las manos a la cabeza, pero claro, es que esto no debe haber salido. Y luego le unimos esto de la justicia, oiga, ¿por qué hay que estar de pie? Pero ¿por qué hay que estar de pie en una declaración y con una gota malaya encima de la cabeza, coño? Vamos a ver. No tenía que haber salido. ¿Cuántos hombres en este país han sido acusados falsamente? Han pasado la noche en un calabozo, han perdido su reputación, han tenido problemas gravísimos con sus propios hijos, con su familia, han tenido problemas gravísimos en su trabajo, fruto de la locura, del despecho de una mujer que ha mentido para perjudicar a su marido o a su pareja, para hacerse con la custodia de los hijos, para hacerse con una determinada pensión, para tal...
que ha utilizado la mentira directamente y el hombre, fruto de las leyes que este señor Delgadito puso en marcha, no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse. Por lo pronto, nada más recibir la denuncia en la policía, ese señor ha sido enmanillado y llevado al calabozo. Julio, no ha podido decir ni esta boca es mía. Pero añade un factor, más fiscales irresponsables y más jueces amedrentados, que en muchos momentos pueden parar y decir, oiga, esto no da lugar a esta imputación o a esta investigación. No, no la hay. Es decir, están aterrados. Es decir, ¿qué juez ahora mismo presentas una demanda y no te la admite a trámite? No se complica. Venga, a trámite y... Pero si este mismo juez que le ha hecho el interrogatorio a Errejón y a la chica esta, que no sé cómo se llama, Elisa, ya tiene 900 denuncias sobre la mesa de 900 feministas. Porque le ha preguntado a la señora, en el marco de una vista oral, le ha dicho que defina muy bien cuáles son los temas y cómo se han producido los hechos. ¿No puede juzgar? Le dice, no, es que le ha preguntado a ver si le estaba chupando los pechos y no sé qué y no sé cuántos. Dice, oiga, es que eso está en la denuncia. Por una vez, y yo creo que tiene que haber sentencia, porque si hay juicio ha de haber sentencia, y todavía no ha salido, vamos a esperar a la sentencia. Y a mí me parece una forma muy correcta de interrogar, porque yo no sé si la gente no ha tenido juicios nunca, pero vamos, una sala de lo penal y de lo civil suele ser heavy. Entonces, tanto en un divorcio como en una ocupación, como en... y que la mayoría de jueces preguntan en un así, impago de alquileres. Yo he declarado muchas veces. Suele ser que te sacan los colores, y te lo dicen los abogados, vete preparado porque todo lo que tú vas a decir, el fiscal y la parte contraria va a ir contra ti en estos términos y tal. Entonces, eso me parece de paletos y catetos, que no hay otra cosa en este país, el no saber lo que es una sala judicial y un interrogatorio. Pero es que además os recuerdo que cuando sale todo esto ya hablan de que hay muchas más mujeres que le van a poner una denuncia también a Errejón. Pero es que Errejón es un salido caprichoso al cual espero no volver a ver en ningún listado político. Que no tenga yo que ir a votar a una urna y me vea a Errejón en el puesto 27 de Trunquemos, Podemos o Follemos. Pues yo, Errejón, yo te invito a mi nuevo programa, El Búnker, que se estrena el lunes, y ahí si quieres te puedes explayar todo lo que tú quieras. ¿El Búnker? El Búnker. ¿Dónde se va? ¿Dónde vemos el Búnker? Pues el Búnker se puede ver en mi canal de YouTube. El lunes se estrena a las 6 de la tarde. Acabo de desvelar hoy mis dos primeros invitados, que son Iker Jiménez y Carmen Porter. Y allí estaremos a las 6 de la tarde en el Búnker, un plato espectacular que me he montado. Y nada, pues a Íñigo Errejón le invito que venga aquí, se sienta a mi lado y me cuente todo lo que piensa sobre el feminismo. Yo quiero ver a Monedero, que estaba saltando desde detrás del cenicero en el autobombo que se dio Maduro en autoerigirse el ad eternum presidente de Venezuela. Allí detrás de una columna y un cenicero saltaba Maduro, de Maduro saltaba el otro, el Monedero. Sí. Errejón, vete para Venezuela, que se vive allí muy bien. Se come 3 veces al día, decía él, que ahí se vive muy bien porque se come 3 veces al día. Allí estaba el otro, bailándole el agua, con los chinos y con todo el cartel de la droga internacional. Estaban hasta los de las amapolas, ya no solo el hachís y la cocaína. Allí estábamos toda la banda del narco. Oye, ¿creéis? Vamos a ir, es que nos quedan muy poquitos minutos. ¿Creéis que va a tener influencia en la política concreta en España? ¿Creéis que esta era Trump y esta era post-woke puede beneficiar a partidos como Vox? ¿Puede incidir en las propuestas electorales de los partidos a corto y en medio plazo? ¿Cómo creéis que todo esto va a afectar? Yo creo que ni al PSOE, obviamente, ni al Partido Popular también, obviamente. Yo creo que el que puede beneficiarse más por similitud, adaptándolo evidentemente a la realidad española, pues debería ser Vox. El Partido Popular no, porque no es capaz de ser tan firme. Ahora te explico por qué. El PP es un partido profundamente demoscópico, o sea, el PP se mueve por olas y por modas, y el PP os digo yo que en un mes está subiendo a la ola del trumpismo.
O sea, pero eso lo tengo clarísimo, siempre lo ha hecho. O sea, cuando la hegemonía del wokismo eran woks, cuando pasa lo que sea, se sube. Falsos. Falsísimo, claro. Y cuando vean que la sociedad empieza a virar hacia un sitio, se volverán trampistas, o le empezarán a copiar el discurso a Vox. Y lo peor de todo es que le va a funcionar. O sea, porque la sociedad española es así. La sociedad española no cambia de un día para otro el voto. Y la sociedad española, en cuanto vea, ay, pues mira, el PP, el PP ya tiene un discurso como la sociedad, como piensa la gente, se van a ir al PP, porque sus medios de comunicación y sus principales altavoces van a empezar a dar esa impresión, ¿no?, de que el PP ha virado, que el PP de repente es otra cosa, o sea, el PP... Entonces yo, por desgracia, pienso, ojalá que no, porque ya sabemos que lo harían de forma hipócrita, pero yo creo que va a pasar eso, que el PP se va a subir a esa ola y la va a surfear y luego encima le va a salir bien, que es lo que más me molesta, pero bueno, lo que hay. Pero aún así yo creo que a España le queda todavía un poquito más, ¿eh? O sea, a España siempre somos los últimos en salir de todo y yo creo que a España todavía le queda un poquito de wokismo y unos cuantos años de sufrir esta mierda. Pero la ola en Europa viene. La ola en Europa viene, pero España vamos a ser los últimos. O sea, España vamos a ser ya la ola que viene al final del todo. Yo no voy a volver a decir palabrotas en mi vida y esa palabrota que hemos utilizado aquí tantas veces, espero que sea la última vez que salga de mi boca. La palabra mierda, pues la mía, no, la otra. La otra, he dicho que no la voy a decir. Nunca más. No sé cuál es la y ya otra. verás tú cómo amaina. Bueno, pues eso, que al final yo creo que al PSOE le queda la legislatura entera. Yo no pienso ni que convoque elecciones, ni que Pedro Sánchez dimita, que hay gente que dice que va a dimitir en febrero, no sé qué. Yo creo que todavía queda un poquito. Y en fin, pero al final saldrá. O sea, al final saldremos también, de igual que el resto de Europa. Vendrá la ola, pero la ola empezará por arriba y cuando venga nosotros pues va a tardar un poquito más. Pero bueno, hay que tener paciencia, que al final vamos a salir, estoy seguro. Miguel, ¿cómo lo ves? No, yo creo que va a estar el Partido Popular. O sea, el Partido Socialista, olvídate. Y el Partido Popular va a estar muy presionado, pero yo es que no veo... O sea, veo a la presidenta de Madrid que es hábil y que tiene las ideas claras, es decir, haciendo lo que tiene que haber hecho el Partido Popular. Claro, porque la oposición es ella la que dijo, oiga, primero felicitar al presidente de Estados Unidos porque es democrático, lo han elegido por mayoría abrumadora a los americanos, con lo cual le felicito. Oiga, segundo, colaboración con Estados Unidos y colaboración también para que la percepción de España con los BRIC, o sea, con lo peor de cada familia, pues no sea real. Entonces yo en el Partido Popular es que no veo a nadie, a Feijóo le vas a ver y a todos estos, no, porque no están sus genes. Entonces va a tener la presión, por un lado, de un Vox asimilando e interpretando, que es un ejercicio que hay que hacer, en fin, pensándolo, ¿no? Porque la realidad americana no es nuestra realidad y hay que hacer una buena asimilación, ¿no? Pero poco más, es decir, el Partido Popular se va a mover en esa equidistancia, en ese centrismo y tal, lo que pasa es que lo tiene más complicado, porque la fuga por la derecha, por la parte de Vox está ahí, pero que curiosamente no es tan grave, puesto que el Partido Popular sube en intención y Vox, de donde está creciendo, ya no es necesariamente el Partido Popular, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, Vox yo creo que está creciendo primero de la abstención y segundo del otro personaje que subió tan fulgurantemente que ya no es nada. Pero ahí está... Permitidme que os lea ya casi para finalizar el programa un texto que os he puesto en el canal de Telegram, en el que trato de alimentar la información respecto a estos asuntos de los que hemos hablado, porque sabéis que además es uno de mis temas favoritos. Y es uno de mis temas favoritos porque es un asunto que atañe a la obligación que tenemos los adultos de cuidar, ser muy cuidadosos con nuestros niños, de prestarles la máxima atención, el máximo respeto y el máximo cuidado. En el texto digo, en los medios, en las redes sociales, en el ámbito laboral y hasta en familia, reconocer, por ejemplo, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres ha sido catalogado como sexismo. Señalar que en Francia los extranjeros constituyen el 8% de la población, pero cometen el 36% de los crímenes violentos y representan el 24% de los convictos, o que el 77% de las violaciones en París son cometidas por inmigrantes ilegales, se ha convertido en xenofobia. Destacar que en Europa los inmigrantes subsaharianos o afganos son más violentos y se integran menos en el mercado laboral que los vietnamitas o los indonesios es racismo. Sugerir que un hombre no puede convertirse en una mujer por el mero hecho de declararse tal o alertar sobre intervenciones quirúrgicas y farmacológicas irreversibles en menores, de las cuales, por cierto, no se conoce ningún beneficio
pero se han probado innumerables daños, es transfobia. Deslizar que los indicadores de mortalidad o de educación muestran que los varones están atravesando una situación dramática es misoginia. Enaltecer cualidades asociadas con la masculinidad y esenciales para, por ejemplo, luchar contra un incendio, detener criminales o ganar una guerra es homofobia. Mencionar las ventajas para los niños de una familia estable o la importancia del patriotismo para la cohesión nacional es fascismo. De los gobernantes a los periodistas, pasando por los intelectuales, los académicos y hasta las grandes corporaciones, la hegemonía cultural de la clase diplomada difundía un único mensaje: la dominación es nuestra y la única opción para ustedes es el sometimiento y el silencio. En este contexto, en el cual hablar con la verdad implicaba pagar la herejía con tu carrera o tu vida social, acaba de emerger Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pues tenéis una última intervención. ¿Puedo decir una cosa? Claro. ¿Sabéis lo que es homofobia? Mis cojones. A tomar por culo, progres. Y que os joda. Bueno, pues yo digo otra cosa también. Venga. La sexta, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6... ¿Os habéis enterado de lo que dijo exactamente Donald Trump cuando se refirió a España como país integrado en los BRICS? Que no es tonto, que no es una equivocación, que no estaba por uvas, que no se le ha ido la pinza, sino que España efectivamente no está en línea con el resto de lo que queda de Europa y sí con el comunismo y con el narcotráfico. Y que no se os olvide, no está senil Donald Trump. Los que estáis seniles sois vosotros, que todavía no os habéis enterado de que el Mossad y la CIA existen y tienen pruebas de todo ello. Miguel Robledo. No, yo me Vaya quedo... salto te hemos pegado hoy. Yo me quedo con el sentido común. Es decir, es espectacular, es increíble que tengamos que estar reivindicando el sentido común que ha acompañado a la humanidad de tiempos inmemoriales, pero que con toda esta ideología que hemos estado hablando hoy... No sé si te ha pasado a ti también, pero yo cada vez que me meto en el coche y se pone el navegador, me dice, gire a la derecha. Sigo y gire a la derecha, está empeñado en que gire a la derecha. ¿Será que habrá que girar a la derecha? Al sentido común, sobre todo al sentido común. Pues nada, hemos girado a la derecha y creo que vamos a seguir girando a la derecha, lo digo para los que todavía no se han enterado. Así que bueno, como decía, lamentablemente teníamos razón, el problema no es tener razón, sino que te la den y la vida y el tiempo nos la está dando. Así que muchas gracias porque ustedes tenían razón. Un abrazo a todos.